Muy bien, hermanos. Hoy día es martes 3 de septiembre. Estamos estudiando el libro de Marcos, ¿no? Hermanos, estamos pues en este tercer trimestre de este año 2024. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos, confirmar si se ve o no se ve la presentación. Denle una lectura. La abominación desoladora. Eso Muy es. bien, entonces ahí está, hermanos, la abominación. En primer lugar, hermanitos, la pregunta, ¿qué cosa es abominación, hermanos? Tienen que ayudar. Aquí sí voy a pedir, hermanos, que Dios mediante todos participen para entender, ¿no? El significado. ¿Qué cosa es abominación? ¿Qué dice el diccionario de abominación? Y en la Biblia aparece esta palabra, hermanos, la abominación, y aquí dice asoladora o desoladora, ¿no? Entonces, aquí Hermano, también esa palabra sería bueno entender qué cosa es asoladora también, ¿no? Sí, hermano, hermana, a ver, por favor, ¿qué cosa es eh, abominación? A ver. abominación en la Biblia dice que es acción y efecto de rechazar algo por considerarlo desagradable o perjudicial, cosa que resulta muy desagradable, idolatría o adoración de una falsa divinidad, por extensión lo que es impío. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermana. Entonces ahí está el significado de la palabra abominación, hermanos. Entonces, abominación es aquello que es malo, es algo contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Puede ser la idolatría, por ejemplo, es una abominación. No, a ver si hay más, ¿no? Más acerca, o sea, queremos saber un poco más acerca de lo que es abominación, ¿no? Entonces, ahí nuestra hermana dio lectura, pues, a lo que significa abominación, pero debe haber más conceptos, ¿no? Estaba leyendo que también por ejemplo, abominación es profanar también, dicen, ¿no? Profanar. Y eso viene a ser una abominación. Y esa abominación es algo que de repente, por un ejemplo, ¿no? Algo que comemos y nos hace mal. No, no, nuestro estómago no quiere recibirlo, no quiere pasar. Entonces nuestro cuerpo lo abomina, o sea, lo quiere expulsar, lo quiere vomitar. Entonces, algo que no te sienta bien, eso que lo quieres vomitar, eso es una abominación, o sea, esa comida, ¿no? Desagradable. Entonces, eso por extensión estamos viendo, ¿no? Que por decir, Dios dice que el sábado es el día de descanso, pero uno el sábado no lo dedica a Dios, sino lo profana, pues, o sea, hace lo que quiere, pues sabiendo incluso, ¿no? Y para Dios eso es una abominación. O sea, una cosa que no está en contra de las cosas de Dios, ¿no? En contra de las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que abomina. Por ejemplo, la tibieza, entonces, que uno se dice ser cristiano, pero no vive como cristiano, es una abominación, es algo abominable, ¿no? Entonces, por eso dice el Señor, voy a vomitarlos, dice así, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Extendiendo un poquito más lo que significa la palabra abominación. Y ahora estamos estudiando acerca de la abominación asoladora. ¿Qué vendrá a ser? Hermano, Porque en la Biblia está esta palabra, ¿no? Abominación asoladora. Sí, hermano Celso. dice también 22:5 Deuteronomio. Usar pantalón en la mujer es abominación también eso. ¿Hasta qué punto abarca esto, hermano? Abominación. Bueno, habría que ver, ¿no? El contexto, hermanos. Sí, pues, no, habría que ver el contexto. Hermanos, sí, eso de, por decir, hoy en día vivimos pues en una sociedad donde ya estamos los últimos días con el tiempo de Sodoma y Gomorra, el tiempo de antidiluviano, ¿no? Entonces, hermanos, donde se cambian, ¿no? Ah, los costumbres o las costumbres correctas que deberían haber, señor. Hermanos, em, la intención, ¿no?
de una persona que de repente uno se viste, es varón y se viste con ropa de mujer, o una mujer que se viste con ropa de varón, con la intención, hermanos, ¿no? De engañar a la gente, ¿no? De engañar, ¿no? De que quiere hacerse pasar, ¿no? El hombre como mujer o la mujer como varón, es otra cosa, ¿no? Que normalmente, pues hoy en día, ¿no? Por el frío, así, las hermanas se visten, ¿no? Con pantalón y todo eso, ¿no? Entonces hay que distinguir bien, ¿no? Qué cosa estaría mal, ¿no? Lo que está, y a qué está llamando que está mal ahí en la Biblia, ¿no? Muy bien, pero vamos a seguir adelante, no nos vamos a desviar, hermanos, del tema, ¿no? Claro, estamos hablando de la abominación asoladora, hermanos, ¿no? O sea, un poco que, bueno, aquí en lo que vamos a leer, hermanos, hay que pedir al Espíritu Santo para que nos haga entender. Participen, hermanos, porque yo voy a necesitar de vuestra participación para entender. Yo mismo no, pues estaba diciendo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? No. Entonces necesitamos pues entendimiento de Dios, del Espíritu Santo. Y bíblico debe ser también el entendimiento, hermanos, pues no salirnos de lo que dice la Biblia, no decir nuestro parecer, ¿no? Sí, hermana. Hermano, Hermano, justo, bueno, en la Biblia, bueno, volviendo a lo que es abominación, es todo aquello, o sea, son grandes pecados. Por ejemplo, aquí dice, a ver, la escritura llaman abominaciones a pecados, hay pecados sexuales, ¿cierto? Está ahí en Levítico 18:22 cuando habla de esa abominación. También está hablando acerca de la abominación de la idolatría. También en Deuteronomio hay muchos versículos, en capítulo 7:25, capítulo 13, del 6 al 16, capítulo 17, del 2 al 5, o sea, por mencionar algunos versículos, ¿cierto? También habla de la idolatría de sacrificar a los niños y pasarlos por fuego. O sea, la abominación también se refiere en los libros de los profetas, incluyendo a Daniel, ¿cierto? A todas estas cosas. Un término hebreo que siempre aparece en relación con la idolatría. Abominación siempre está relacionado a la idolatría, dice. Ajá. Muy bien, hermanos. Sí, pues en la Biblia hay mucho, bastante habla de la abominación y creo que 7 cosas abomina a Dios. Entre ellos creo que está la mentira, los pies presurosos para correr al mal. Así dice, abomina, dice Dios, pues no abomina todas esas prácticas, ¿no? Y está en la Biblia, hermanos. Está en la Biblia, específicamente habla. Y hermanos, hay que entender esto de que eh, si nosotros estamos haciendo nuestra voluntad siendo cristianos, decimos ser cristianos, si no estamos haciendo lo que dice el Señor, eso es abominable también. Todo lo malo es abominable, pues hermanos, no está de acuerdo con la voluntad de Dios y no le agrada a Dios, pues hermanos, ¿no? Eso es abominable, hermanos, así que vamos a ahora ir a lo que Algo va a tratar desolador nuestra... también decía, buenos días, hermano, algo desolador Mm, también, el sinónimo es desesperanzador, doloroso, triste, amargo. Eso sería ujú. lo Ah, sí, pues desconsolador, o sí. desolador. Claro, desolador porque, hermanos, la abominación va a traer como consecuencia la desolación. Por ejemplo, el templo que construyó Salomón, un templo de oro donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Hermanos, se convirtió pues en una abominación. Miren, el templo de Dios, ¿no? Se convirtió en una abominación. ¿Por qué? Porque ya no hacían pues la voluntad de Dios, hermanos, y eso fue destruido, completamente incendiado, bueno, robado todos sus utensilios por los babilonios, pues Dios permitió, esos son los juicios de Dios, porque se convierte en una abominación, ¿no? Y entonces empieza a haber pues una desolación, se hace desierto, ¿no? O sea, así que ahora vamos a estudiar también pues, ¿no? Lo que profetizó el Señor Jesucristo respecto a la ciudad de Jerusalén, el templo de ese tiempo también, cuando vino Jesús, ese templo que tenía piedras grandes, edificios grandes, el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra y entonces pues también quedaría destruido. ¿Por qué? Porque ahí también, hermanos, la abominación estaba pues por parte de los judíos y también la abominación
asoladora viene a ser, pues, ¿no? Aquello que viene a, ¿cómo diríamos? A ver, dentro de la iglesia cristiana, por ejemplo, se ha metido los romanos, eso hemos estudiado, hermanos, ¿no? Y se ha paganizado la iglesia cristiana y eso es abominable, pues, se vuelve abominación. La presencia, ¿no? De los romanos, se romaniza la iglesia cristiana, ¿no? Y eso es una abominación, hermanos. Entonces, en este caso también, ¿no? La presencia de los romanos en Jerusalén, que era el pueblo de Dios, pues también, hermanos, ¿no? Entonces, hay que entender así, ¿no, hermanos? Qué es abominación y qué es la abominación asoladora. Bueno, aparece eso, no vamos a leer en la Biblia los textos bíblicos, pero aquí yo he tomado, hermanos, esto del internet, este diagrama que ustedes también, no, yo no lo he hecho, ¿no? O me he imaginado, o he hecho investigación. No, no, hermanos, yo solamente estoy tomando de lo que hay en el internet, ¿no? Esto está ahí y lo estoy cortando y pegándolo aquí pues en el Word, hermanos, ¿no? Para poder entender un poco acerca de las profecías, porque hoy día habla pues esto de la abominación asoladora, lo habla en Daniel, no acerca de la profecía de las 70 semanas. Entonces, hermanos, pues también hay en la profecía de los 2300 días o años, hermanos, también está hablando de la abominación, hermanos. En varias partes habla de abominación. Sí, hermana. Bueno, hablamos de lo que era la abominación, ¿cierto? Y ahora dice asoladora. La abominación asoladora trae la desolación, que no es lo mismo. Asoladora dice aquí, le digo al tiro, denme un segundito, se me perdió. Dice, es lo mismo, asoladora, asolador, destructor, devastador, aniquilador, demoledor, bueno, desolador. Eso significa también. Muy bien, hermanos, Acá ahí está. tenemos un concepto, hermano, A ver, por de favor. la abominación desoladora. Refiere también al libro de Daniel, dice, o abominación de la desolación. Fue la ocurrencia de sacrificios paganos en el templo de Jerusalén por parte del rey griego Antíoco IV Epifanes en el siglo II a.C., que reemplazaron los dos sacrificios judíos diarios o alternativamente el altar pagano sobre el cual se realizaban tales ofrendas, dice. Muy bien, gracias, hermano. Sí, Hermano, pues, perdón, pero o sea, sí, eso se refiere a la interpretación que hacen algunos eruditos acerca de la abominación desoladora, pero la abominación desoladora, según lo que dice la Biblia, es la que vamos a estudiar ahora, ¿cierto? La que está en el libro de Daniel y la que habla acerca de que Jerusalén fue rodeado por los ejércitos de Roma y todo eso. Hay una interpretación aparte de la que los adventistas le damos, que es la que acaba de leer nuestra hermana, para que no nos vayamos a equivocar, mis hermanos. Hay dos, ¿cómo se llama? Interpretaciones. La que acaba de decir mi hermana, que es la que por lo general usan las otras iglesias, y que lamentablemente, porque no coinciden las fechas con lo que está mostrando, con el diagrama que nos va a mostrar el hermano acá, no es la interpretación correcta. La interpretación correcta es la que, eh, bueno, gracias a que Dios nos da ese conocimiento, ¿cierto? Es la que hacemos los adventistas acerca de que eh, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por los romanos, ¿cierto? Y bueno, y allí vemos todo lo que ocurrió. Hermano, muy justo, bien, hermanos. Sí, bueno, sí, hermano Wake, sí. buenos días a todos. Buen día, hermano. Bueno, la abominación es todo pecado en sí, ¿no? Pero lo que queremos entender es a qué se refiere Jesús, porque aquí está utilizando a Daniel. Entonces, ¿y qué es lo que pasó en ese entonces cuando sucedió lo que Daniel habla en el capítulo 9, 8? Bueno, lo que quiso Jesús hacerles entender a los discípulos era de que utilizó a Daniel como para
a percibir o como para prevenir, ¿no? Para prevenir de una ocasión que tendría que suceder lo que había sucedido antes, casi 2 siglos antes, exactamente en el año 167 antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasó en esa época, unos 167 años antes de Cristo? Bueno, hay un Antonio Epífanes, el cuarto, ¿no? Porque son varios, ¿no? Él pues ha conquistado a varios territorios, a Egipto, dominó y entonces llegó el momento en que dominó a todo Palestina y a Israel entró. Entonces en el año 167 prácticamente se introdujo en la iglesia o en el templo, ¿no? En el templo de ese entonces. Y inclusive hizo sacrificios de cerdos y todo ello, y promulgó leyes en las cuales no pueden leer ni el Torá, ni tampoco pueden hacer la circuncisión. Todo eso pues era estricto, las leyes en ese entonces. Los que se rebelaron contra ellos fueron los macabeos, ¿no? Son como 6, 7 hermanos que entre guerras, bueno. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, es cuando, ¿no es cierto?, ingresan y dominan al templo, profanan. A eso es lo que se refiere. Por supuesto, abominación es todo pecado, ¿no? Se podría decir. Pero a eso se está refiriendo Jesús. Y justamente vamos ahora a estudiar esta parte, ¿no? En adelante. Muy bien, Eso, mi muy bien. hermano. Un favor, cito una aclaración, ¿no? Porque Ajá. cuando habla abominación en Daniel, habla es para el futuro. Pero ahora que ya estamos en el tiempo del Señor Jesús, ¿por qué habla de abominación? ¿Es para el futuro o para ese tiempo? ¿Por qué? Eso hay que aclarar, mis hermanos. Muy bien, hermanos. Pues Hermano, mira, lo que pasa es que Jesús quiere, como les digo, ¿no? Quiere prevenir para que se escapen, ¿no? Cuando suceda lo que ha sucedido hace 2 siglos. Lo que pasa es que para nuestra época hay algunas iglesias cristianas que para desvirtuar la mente utilizan, pues, refiriéndose a Antonio, ¿qué se llama? A Epífanes, especialmente la iglesia católica, ¿no? Inclusive en sus Biblias dicen abajito así, a ese se refiere esta profecía tal, lo ponen así, nos confunde. Pero, ¿qué tiene que ver, pues, lo que ya ha pasado? Entonces, lo que más bien Jesús está queriendo decir es cuando pase, cuando ya muera, cuando ya resucita, o sea, en un próximo futuro, entonces lo que ha sucedido en el año 167 antes de Cristo, esos acontecimientos, cuando vean que suceda nuevamente, entonces escapen de Judea, escapen de Jerusalén, no regresen por su capa. Entonces, eso es lo que pasó en 2 ocasiones, ¿no? Uno cuando entró pues a rodear a toda Jerusalén, Cestio Galo. Eso fue en el año 67, unos 3, 4 años antes del 70. Y luego ingresó pues el general Tito ya para el año 70, porque su papá ha sido coronado como rey, ¿no? Y justo lo que dice la Biblia también, y un príncipe, y justamente pues Tito es un príncipe de Roma, porque luego se va a hacer emperador después que pase su papá, ¿no? Entonces la Biblia es tan estricto y nosotros que estudiamos los adventistas siempre a través de la historia, entonces estamos más cerca, ¿no?, de lo que dice la Biblia, que de repente utilizando el pasado o el futuro, que no sabemos exactamente, ¿no?, qué es lo que podría pasar, pero utilizando la historia que ha pasado es más certero, ¿no?, a lo que venimos estudiando y analizando. Bueno, seguiremos comentando luego. Muy bien, hermanos. Ahí están, ¿no? Los comentarios. Entonces aquí, ¿no? De repente algo que puede ser útil. Voy a anotar acá uno aquí en la pantalla, hermanos. Ustedes pueden ver, estoy usando mi lápiz. 1, 2 y 3, digamos, ¿no? 3 aquí. O sea, acerca, hermanos, de la interpretación de las profecías. Entonces, se dice que hay una interpretación preterista, ¿no, hermanos? Me corrigen si me equivoco aquí. Preterista, hermanos. Preterista, ¿no? Estoy escribiendo aquí preterista. Entonces, aquí otro que es el historicista, no estoy, no, historicista,
Muy bien ahí. Y la otra es futurista, ¿no? Futurista, ¿no? Futurista, futurista. Entonces, unos utilizan, ¿no? Preterista significa que ya todo lo que dice profecía, Daniel Apocalipsis, ya pasó. Es pasado, pasado, ya pasó. Historicista es lo que nosotros no vemos de que todo lo que ha profetizado, está profetizado, se cumple a través de la historia, o sea, se comprueba con los hechos históricos, coincide, ¿no? Eso es lo que seguimos nosotros. Y futurista, ya también dicen aquellos futuristas, no, eso, ¿cuándo todavía llegará? Pues en el futuro, ¿cuándo? O sea, eso se llama interpretación futurista, ¿no? Entonces hay tres, ¿no? Lo que dicen que ya todo ha pasado en el pasado, las profecías, otros dicen, no, que en el futuro recién va a suceder y nosotros decimos, bueno, esa es la interpretación que creemos que es correcta, ¿no? Que se comprueba, lo que ha profetizado se comprueba con los hechos históricos, coincide, pues coincide todo, ¿no? No hay lugar a dudas ni fallas, hermanos. Sí, alguien quería participar. Hermano, Sí, pregúntame, hermano. creo que la destrucción de Jerusalén es en el año 70 antipo y antetipo que viene ahora más adelante, eso sería la abominación destructora también. Entonces, y también pasó la historia en 1260 años, también estarían dentro de esto, historia, ¿no? Lo que debe traer la lección. Así que hasta mucho para descifrar, hermano, gracias. Muy bien, hermano. Solamente aquí el gráfico, hermanos, para describir rápidamente. Aquí, como tengo mi lápiz, hermanos, para señalar. Aquí, hermanos, miren, estoy dibujando. Si están viendo, hermanos, hay una profecía de las 70 semanas que comienza en el año 457. Ahí está, hermanos. 400, con el decreto de Artajerjes, las 70 semanas. Recuerden que en profecías un principio importante, hermanos, es que cada día en profecías es un año. Eso es bíblico, hermanos, ¿no? Un año. Entonces, 70 semanas multiplicado, cada día tiene, o digo, cada semana tiene 7 días, 7 por 7, 49, y lamentamos un cerito, 490 días o años, pues, hermanos. Y eso se cumple, hermanos, ¿dónde? Aquí está el gráfico, miren, estoy dibujando acá. Ahí está, hermanos, está yendo, no, por acá todavía viene esto, por aquí viene esto, y termina las 70 semanas en el año 34, hermanos, cuando a Esteban, el pueblo judío, lo apedreó, lo mató. O sea, es 70 años, o digo, 70 semanas estaba especialmente, ¿no? Puesto para los judíos, pero rechazaron, pues prácticamente rechazaron a Dios, pues no, hermano. Y lo que vamos a estudiar hoy en día, hermanos, lo que está hablando aquí Marcos, está hablando, hermanos, respecto a la destrucción de Jerusalén, ¿no? Pero también, hermanos, pues lo que queremos saber es que cuándo va a suceder esto. Y aquí, hermanitos, está aquí en el año 70, históricamente sucedió la destrucción de Roma. Pero en estas 70 semanas, algo que vamos a ver también es de que son 70 semanas. La última semana, hermanos, la última semana de estas 70, hace mención a que el Mesías, el Cristo, el Señor Jesucristo sería ungido o bautizado, pues, hermanos, y lo bautizó Juan el Bautista en el año 27. Históricamente se cumple eso, hermanos, con las fechas. Exacto cae, hermanos. Entonces, la semana última está en el año 27 y termina el 34. Pero en la mitad de la semana, hermanos, la mitad que estoy dibujando acá, la mitad, hay una cruz acá. Ahí está, la cruz, hermanos. Ahí está la cruz, hermanos. Pues ahí en la mitad de la semana dice la profecía que a la mitad de la semana matarían pues al Señor Jesucristo, hermanos. Ahí está. Y se cumplió exactamente que en la mitad de la semana, hermanos, así fue, pues. O sea, Jesús a los 27, digo, el año 27 se bautizó y empezó pues su trabajo misionero, ¿no? Evangelizador, no por 3 años y medio, ¿no? Predicó y en la mitad, justamente el año 31, es sacrificado el Señor Jesús
Y todavía quedó 3 años y medio para el pueblo de judío, ¿no? Para que se arrepienta, pero no quiso arrepentirse, pues más al contrario, rechazó a Dios, apedreando a Esteban en el año 34. Ahí está, fin de plazo de judío. Ahí dicen el año 34. El año 31, hermanos, aquí marco con un cuadradito acá, asícito, bueno. Ahí está, hermanos, el año 31, la muerte de Jesús. El año 27, hermanos, ahí también está. ¿Qué cosa es el año 27, hermanos? Ahí con un triangulito le voy a poner ahí, a ver, así. Es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿no? Bueno, y ahí está todos los tiempos también que en las 7 primeras semanas, en 49 años, reconstruyen, pues, ¿no? Jerusalén, el templo, bueno, esa es la reconstrucción, ¿no? Y después, hermanos, hay 62 semanas todavía para llegar al momento, al año 27 de nuestra era, ¿no? Bueno, pero también este dibujo, este diagrama nos está hablando, ¿no, hermanos, acerca de los 1840, no, del año 1844. La profecía de los 2300 tardes, y me voy a cambiar de lápiz, hermanos, aquí con otro colorcito, digamos aquí celeste, no sé si se va a ver. Y ya, aquí está, celeste, ya. Entonces, hermanos, también parte del 457, entonces esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, que significa 2300 años, parte del 457 con el decreto de Artajerjes. ¿Y hasta dónde va? Estoy dibujando, hermanos, aquí, estoy recalcando aquí. Ahí está, hermanos. Entonces, este llega hasta, aquí está, hermanos, está llegando hasta dónde, hermanos, hasta 1844. Aquí está, hermanos. 1800, y ahí pues es la purificación del santuario, ¿no? La purificación del santuario. Entonces, ¿por qué purificación del santuario, hermanos? Vamos a hablar también del santuario, del sacrificio continuo que se hacía. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos pues que el sacrificio que se hacía en la mañana, hermanos, en la tarde, o sea, era continuo, pues, hermanos. Un corderito en el templo se sacrifica en la mañana y otro en la tarde, pues, hermanos, ¿no? Así era. Entonces, hermanos, a ver, ¿qué color le ponemos? Este color ya. Bueno, muy bien. A ver, no, otro color creo. Hermanos, este color, ya. Ahí está. Hermanos, este sacrificio en el Antiguo Testamento de corderitos, animalitos, todos los días se hacía, pues, hermanos, para el perdón de los pecados de los israelitas, pero formalmente el sacrificio continuo era en la mañana y en la tarde, pues, hermanos. A las 3 de la tarde, así como Jesús murió como un cordero, en las tardes a las 3 de la tarde. En la mañana no recuerdo qué hora, que era creo que las 9 de la mañana, algo así, no recuerdo la hora. Pero todos los días, hermanos, es un sacrificio continuo para hacer ver de que Jesús iba a venir como un cordero, ¿no? Entonces, eso, hermanos, lo que se hacía así, era un símbolo, pues, ¿no? Era un símbolo, ¿no? ¿De qué? De que Jesús iba a venir, pues, ¿no? A morir en la cruz y no debían olvidarse. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo de que se practicó eso. Voy a dibujar aquí, hermanos. Miren, estoy dibujando aquí. Esto se practicó hasta el año, o se debió practicar hasta el año 31, hermanos, cuando Jesús muere. O sea, todo lo que simbolizaba el sacrificio de corderitos era solamente para señalar, no la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Entonces se cumplió allí, pues, hermanos, el verdadero Cordero de Dios es Jesús y muere allí. Entonces ya deja de lado todos los sacrificios en el templo de corderitos y animalitos, ya deja de ser, ¿no? Cumplió su objetivo, pues ya, porque Jesús ya murió. Y ahora, hermanos, después del Señor Jesucristo, ¿dónde va a ir? Va a ir, pues, ¿a dónde? Al cielo. ¿Dónde está? Está, pues, en el cielo, y el sacrificio continuo continúa, pues, hermanos, en el cielo. Es un solo sacrificio que Jesús ha hecho y es el remedio para nuestros pecados, ¿no es cierto? Porque para el perdón de pecados se tiene que derramar sangre, antes era de los corderitos. Pero, hermanos, ahora pues el sacrificio es de Jesús, ¿no? De Jesús, ¿no? El sacrificio es de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, uno no tiene que llevar una ovejita para acercarse a Jesús. Señor, voy a sacrificar esto para el perdón de pecados. Ya no vale eso.
Entonces, es el Cordero para nosotros es Jesús. Entonces, Señor, con tu sangre límpiame de mi pecado. Le pedimos perdón y el Señor, pues, está ahí en el santuario celestial, hermanos, intercediendo por nosotros. Entonces, ofreciendo su sangre para el perdón de nuestros pecados en el cielo. Entonces, ahora, desde aquí, pues, hermanos, ya recuerden que se rompió el velo, ¿no es cierto?, del lugar santo al santísimo, dando a entender ya, pues, la entrada ya al lugar santísimo por parte del Señor Jesucristo. Desde esa fecha, hermanos, pues está intercediendo. Aquí voy a dibujar aquí una flechita, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta que el tiempo de gracia se termine. A lo largo del tiempo, hermanos, aquí, ya Jesús ahorita está intercediendo, pero va a salir del templo, va a venir por segunda vez como juez, como rey de reyes, como nuestro Dios en las nubes de los cielos, lo vamos a ver. Entonces el tiempo de gracia ahí se va a terminar, hermano. No sabemos qué fecha será eso, de repente hoy día, mañana, no sabemos cuándo. Pero entonces, hermanos, ahí donde todavía no Jesús está en el templo, no o haya perdón, sale y después ya no hay intercesor. Ya todo está definido, cada uno ya tiene su sentencia, o bien salvo o bien perdido, pues hermanos. Así es, hermanos, entonces, pero el sacrificio continuo sigue en el cielo, pues, hermanos. El sacrificio continuo sigue en el cielo, ¿no? Ahora nuestro sumo sacerdote es nuestro Hermano Señor. Justo, Sí, hermanito, a ver, alguna... solamente un término. En el cielo no está Jesús muriendo, sino está aplicando lo que hizo en la cruz a favor de nosotros. Lo que murió en la cruz en el año 33, está aplicando las consecuencias. Unos aceptarán la predicación de sus siervos. Amén. Para la gloria de Dios serán salvos los que aceptan. Y los que lo rechazan, lo hacen porque así como en sus días no lo aceptaron todos, algunos aceptaron y otros lo rechazaron igualmente en la predicación del mensaje de Dios, que en Mateo 28 dijo, y si predicas el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, ¿no es cierto? Aquí estoy con vosotros hasta el fin del tiempo, hasta la consumación de los siglos. Igual, Él en el cielo no está muriendo, sino está aplicando su gracia salvadora, lo que hizo en la cruz, que no sea en vano, ¿no? Sino que todos crean, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, Hermano hermanos. Vale la Justo, pena recalcar esto de que el tiempo de, bueno, el sacrificio de nuestro Señor hermano Jesucristo Justo. en Hebreos dice una sola vez para siempre, un sacrificio, no que está a cada rato muriendo, no, pues no, sino que ya, pues ya está hecho, ya su muerte, una sola vez. Entonces ya eso está provisto, ya pues ahí la sangre de Cristo, no simbólicamente para el perdón de nuestros pecados. O sea, se hace justicia de esa manera. Sí, hermano White. Sí, creo que es la tercera o cuarta vez que voy repitiendo esto y no me cansaré de repetir porque lo que digo tiene fundamento. En los capítulos 8, 11, 12 de Daniel, cuando dice el continuo sacrificio, la palabra sacrificio no está alterado. O sea, viendo la versión en inglés o en los otros originales, no dice, pues. Y esto no lo comento yo nomás, sino varios pastores adventistas inclusive. Y algunos pastores adventistas también no toman en cuenta lo que digo, ¿no? Siempre utilizan el español así, utilizando el continuo sacrificio. Solamente dice continuo. Entonces, ustedes mismos ya investiguenlo o recurran a... la hermana G. de Juárez mismo también menciona esto, lo que estoy diciendo, que está agregado, ¿no? Entonces, creo que esa parte creo que es bueno resaltar y continuar luego. Muy bien, hermano. Sí, pues en la Biblia solamente dice continuo y implícitamente, ¿qué es implícitamente? Se entiende de que el sacrificio de Jesucristo, pues es eso, ¿no? El continuo quiere decir sacrificio, pues, del Señor Jesucristo, que era simbolizado por los corderitos y pues ahora la sangre de Cristo, como lo dice Hebreos, hermanos, implícitamente, no hay necesidad de decir, ¿no?
que sea el sacrificio, pero simplemente con que diga continuo, ya se entiende eso, hermanos, que era de cada día, continuo, Hermano en la Justo, mañana, en la tarde, entonces eso era así, pues, no, hermanos, o de qué otra cosa estaría hablando, ¿no? Es la pregunta que nos haríamos nosotros, ¿a qué se referiría ese continuo, no? Bueno, sí, alguien quería participar, hermanos, participe. sí, hermano Justo, cuando usted dijo, no, de que un corderito se moría en la mañana, era el sacrificio matinal a las 9 de la mañana, y ese corderito duraba hasta las 3 de la tarde, ese sacrificio, y entonces no debía haber un espacio en donde no haya humo del cordero ascendiendo de la tierra. Eso significaba de que el ser humano, sea cristiano o no cristiano, sea judío o no judío, quien va a arrepentirse a la hora que puede, nunca está cerrado las puertas del cielo, siempre está abierto. Eso es continuo, pero también, ¿no? Pero cuando dice en la Biblia, en Daniel, echará por tierra el continuo, sin añadirle sacrificio en los originales, es que se refiere, ¿quién echó por tierra el continuo? Está refiriéndose al sábado, que es continuo, eso echó por tierra porque lo cambió en Daniel 7:25, creo, dice que eh, procurará o cambiar los tiempos y la ley, y el sábado es continuo desde el Edén, nunca cambió. Siempre es continuo hasta nuestros días, hasta Isaías 66, 22, 23 dice de que aún en la eternidad todos los siervos de Dios irán a adorar a Dios de mes en mes. En otras versiones dice de novilonio, o sea, de luna nueva a luna nueva, de sábado a sábado, delante de Dios. Así dijo Jehová. Por lo tanto, ¿qué echó por tierra el continuo del sábado a otro día? Hasta ahora, ¿no es cierto? Es el cuerno pequeño. Entonces, a eso se refiere, la mayoría llegan a la conclusión de Daniel, ¿no? La aplicación, pero el cronograma de la profecía está correcto, no ha habido alteración en ninguna parte, pero los que no quieren que coincida como está en las profecías, entonces han salido la contrarreforma en que los preteristas lo que no, eso ya pasó, ya ese cuerno pequeño era otro personaje, no es el que está gobernando ahora de Roma, no, otro ya pasó ya, y otro es futurista, ¿no? No, recién va a venir. Alguien se va a sentarse en el trono de Jerusalén, se va a levantar un templo, va a haber un gobierno mundial, es el anticristo, recién va a venir. O sea, lo limpian, lo que realmente está indicando la profecía. Pero la iglesia adventista es la única que en el mundo está predicando, como dice la historicista. Es verdad, todos los protestantes antes, en sus inicios, sus fundadores de esas iglesias aceptaban, predicaron y denunciaban al papado, no que fue la que cambió los mandamientos de Dios, llenando los templos con imágenes, guardando otro día. Bueno, ya en realidad eso del sábado fue ya la última, ¿no? Porque la reforma continuó hasta que las verdades sean restauradas completamente, como Isaías dice, tus hijos serán llamados restaurador de portillos y reparador de calzadas, para evitar eso se cumple con el pueblo remanente. Muy bien, hermanos. Hermanos, por el tiempo, en pocas palabras, vamos a tratar de resumir. A ver, hermanos, miren, en el conflicto que hay, hermanos, entre Cristo y Satanás, ¿no? Entre Cristo y Satanás en el conflicto, entonces, por una parte, Dios dice las cosas, los mandamientos y tantas cosas que Dios nos dice para nuestra salvación, ¿no? Y Jesucristo sobre todo, ¿no? Que nos salve. El enemigo trata de contradecir eso, ¿no? Trata de contradecir.
sobre todo este sacrificio, ¿no? Continuo, el continuo, sacrificio continuo, hermanos, pues o sea, representa pues a Jesús que tenía que venir. El Antiguo Testamento nos dice, va a venir el Mesías. Adán y Eva sabía que la simiente de la mujer iba a venir a aplastar la cabeza de Satanás, y eso sucedió, pues, hermanos, en el año 31, ¿no? Pero todo se decía nada más, se decía como una promesa nada más, pues, hermanos, que va a venir, va a venir, va a venir, entonces acuérdense, entonces va a venir. No, lógicamente que el diablo ha estado atacando de una y otra forma para que se anule eso, ¿no? Ha querido matar a Jesús también cuando era niño, así para que no se cumpla esa profecía, hermanos. Y vino pues el Salvador, el Mesías, es el continuo, entonces se hace realidad, se hace efectivo. Y cuando viene Jesús, muere, ya pues todos los que han tenido fe, ya pues recién se valida, recién tiene valor su fe, lo que han tenido para vida eterna, ¿no? Porque todo era símbolo nada más. Ahora, para el futuro, desde Jesús, hermanos, se sigue diciendo, pues es el Evangelio, que Jesús está pues intercediendo por nosotros. Hay salvación, hay perdón, ¿no? Entonces, y continuamente está, ¿no? Ahí, el Señor intercediendo. Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que hace, hermanos? El enemigo, hermanos, y aquí puntualmente vamos a indicar, utiliza justamente a los romanos, ¿no? ¿Para qué? Para meterse dentro de la iglesia y lo convierta pues la iglesia cristiana en abominación. Por eso está simbolizado como la gran ramera, la madre de las rameras, hermanos. Se paganiza, ¿no? Se pervierte la iglesia con la idolatría, cambian los mandamientos, y así hoy en día está la iglesia cristiana pues paganizada, ¿no? Lo terrible es que en las profecías habla incluso hasta el cielo ataca Roma, hermanos, metiéndose dentro de la iglesia, ataca, ¿no? Roma papal, estamos hablando de Roma papal, pues, hermanos. Y miren, hermanos, y mire, increíblemente, pero aquí viene, vale la pena mencionar puntualmente, ¿no? La misa, ¿no es cierto?, que Roma papal no hace, es un ataque directo al continuo sacrificio, o sea, a lo que el Señor está intercediendo en el cielo, es un ataque directo, ¿no? Al cielo, ataca al cielo. ¿Y qué hace con la gente con esta ceremonia de la misa, hermanos? Hace mirar a la gente, no a Jesucristo como intercesor, sino hace mirar aquí a los sacerdotes, a los líderes de aquí, ¿no? De Roma papal, a ellos como que ellos te van a perdonar, o sea, cambian. Ese es un ataque, esa es la abominación asoladora, hermanos, ¿ya? Y tanta gente en el mundo, hermanos, en vez de mirar directamente, ir ante Jesús, o sea, arrodillándose en su cuarto y está ahí ante Jesús para solución, pero no es así. Entonces se ha interpuesto, es un ataque directo, hermanos. Ese es el conflicto que hay, hermanos, ese es el conflicto. Y de eso se está hablando, hermanos, a lo largo de toda la palabra de Dios, ¿no? El ataque del enemigo, ¿no? Bueno, el tiempo, hermanos, no, ya voy a darle una lectura rápida a nuestra lección. Dice, lee Marcos 3, de 14 al 18. Y la pregunta que hay que contestar, hermanos, dice aquí, ¿qué clave da Jesús para entender qué es la abominación asoladora? Vamos a ver la clave, ¿no? La clave. La Biblia dice así, hermanos, la palabra, pero cuando veáis la abominación desoladora, miren, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el Señor Jesús está hablando. Está diciendo, hermanos, cuando vean ustedes en el futuro, ¿no? La abominación desoladora está referido justamente ya en pocas palabras a Roma, pues, ¿no? Que con Tito vendría al final, ¿no? Pero antes había otro general, ¿no? Que después se regresó y luego volvió con Tito. Bueno, y hubo un tiempo, un espacio, ¿no? Para que los cristianos escapen ahí de Judea, de Jerusalén, ¿no? Entonces, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ya el profeta Daniel había hablado, hermanos, de esa abominación desoladora. Puesta donde no debe estar, hermanos. Miren esto, justamente pues la abominación desoladora está puesto donde no debe estar. O sea, donde debe estar, está pues las cosas de Dios, y lo que no debe estar pues es, por ejemplo, cosas que meten dentro de la iglesia, profana, pues, ¿no? El que lee entienda, dice. Entonces, los que estén en Judea,
huyan a los montes. ¿Qué dice, hermanos? Los que estén en Judea, huyan a los montes. Está haciendo una advertencia para todos los cristianos que escapen, ¿no? Porque justo hubo ese tiempo históricamente para escapar. Los cristianos escaparon, los judíos no creían, se quedaron. El que esté en la azotea, dice, no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. O sea, ya no regreses, escapa, escapa, dice. Mas hay de los que estén en cinta y de los que críen aquellos días. Orad, dice, oren, 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 pues que vuestra huida no sea en invierno. Hermanos, históricamente se cumplió eso, hermanos, ¿no? Que hubo un espacio de tiempo, o sea, cuando Roma rodeaba a Jerusalén, pues no había salida, pues, hermanos, no había salida. Imagínense, hermanos, que los judíos hasta comían, ¿qué cosa? No había ni hierbas del suelo para comer, hasta el cuero de los, no, esos puercos, esto masticaban, De las hasta el puertas. punto hasta que hasta sus hijos los mataban y se lo cocinaban a su hijo, decía, ya vamos a sacrificar a tu hijo, en el mañana a mi hijo, y así. No había que comer, pues hermanos, fueron rodeados así, ya. Y pero hubo un momentito, hermanos, de que ellos pues se retiraran y entonces ahí los cristianos tenían que escapar sin dejar. De igual manera para nosotros va a haber un momento, hermanos, en que el Señor nos dirá, cuando los juicios de Dios caigan, las plagas, hermanos, a las ciudades, tenemos que escapar, pues hermanos, al campo y ya Dios nos va a ayudar y hay que salir porque si no vamos a ser consumidos ahí también. Entonces, más o menos la idea está ahí. Entonces, vuestra huida no sea pues en invierno, dice aquí, y en otros, en nuestros evangelios también dice que no sea en sábado, dice, ¿no? Hermanos, ahí está la palabra de Dios. Jesús llega al punto central acerca de la caída de Jerusalén en Marcos 13:14, hermanos, ahí está, pues, ¿no? Mas cuando veáis la abominación de la desolación, pues puesta donde no debe estar, el que lea, entienda, dice, ¿no? Entonces los que estén Hermano, en Judea justo. huyan a los montes. Sí, hermano. Sería bueno leer al pasaje que se está refiriendo Jesús, ¿no? De Daniel 11:31. Habría que leerlo, lo voy a leer. Dice, y Dele. se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo, bueno, en el continuo nomás no debería decir sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. A eso ¿no? Lo que pondrán en el conflicto de los siglos, en la página 25, la hermana G. de White está afirmando, ¿no? De que colocaron ese estandarte, ¿no? O sea, esas banderas, ¿no? Entonces, eso era la señal en las cuales, y estaba rodeado, ¿no? Todo Jerusalén. Esa señal tenían que saber los cristianos para escapar, ¿no? Y en el año 67 con el general Cestio Galio no hay no hay explicación o razón, nadie da razón por qué es que él se regresó. Bueno, debe ser una providencia de Dios, ¿no? Pero se regresó y en ese momento que se regresó, bueno, los celotes eran pues los que guerreaban contra los romanos, ¿no? Le persiguieron y entonces mataron a varios de ellos, ¿no? Entonces, en ese momento escaparon varios, ¿no? Porque si se hubieran quedado, también estaban siendo amenazados los cristianos por los mismos judíos, ¿no? Los que no apoyaban. Entonces, por eso es que habían tres grupos prácticamente, los romanos, los judíos que guerreaban contra los romanos y los cristianos, ¿no? Los que no estaban a la espera, ¿no? De escapar. Porque si se quedaban ahí, de repente los mismos judíos podían haber matado también a los cristianos, ¿no? Por eso es que esa es la primera oportunidad, ¿no? Que se escapan. El segundo sería cuando ya viene Tito nuevamente, ¿no? Después de que su papá entra al poder, ¿no? Eh, como faraón, no faraón, como rey, ¿no? Bueno, esa partecita, hermanos, es bueno recalcar, ¿no? Lo de Daniel y sigamos adelante. Muy bien, sí, pues la profecía, hermanos, ahí menciona eso, ¿no, hermanos? Muy bien, mi internet parece que está inestable, hermanos, si se corta, pues por ahí alguien lo termina. A ver, se refiere allí, pues, hermanos, a la abominación
a la abominación asoladora, dice, ¿no? El Señor dice que el lector debería ser capaz de entender, hermanos, nosotros dice, deberíamos ser capaz de entender, pues, hermanos, con estas palabras está llevando la atención de los discípulos al libro de Daniel. Ya lo leyó el hermano Waiki, entonces ahí está Daniel 11, ¿no? Que está viendo que las tropas vendrían. Y justamente, hermanos, cuando un ejército vence, pongan su bandera en ese lugar, dice, ah, esto me pertenece. Y a donde no debe estar, pues los romanos, ahí su sitio no es, pues, no, la tierra del Señor. Y ahí lo han puesto sus banderas, pues, hermanos, como vencedores, ¿no? Y bueno, era una señal, ¿no? De la abominación desoladora. Esta terminología aparece, hermanos, ahí está, Daniel 9:27, 11:31, 12:11. Leo rápidamente sus textos, dice en Daniel 9:27, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, ¿no? O sea, en esa última semana, hermanos, el pacto, porque esto, hermanos, a ver, el pacto es un compromiso, ¿no? Que se hace con Dios, ¿no es cierto? En esa semana se confirmaría pues ese pacto, hermano, se confirmaría ese pacto en la semana. Lo que era promesa se haría realidad ahora, ¿no? En esa semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin pues al sacrificio y las ofrendas de cereal, o sea que justamente pues a la mitad de la semana termina los sacrificios de ovejitas, de toda clase de ofrendas de cereal, todo eso, ¿no? Sobre el ala de abominaciones, dice, o la muchedumbre de abominaciones, dice, vendrá el desolador para el futuro, y es esto, hermanos, ¿no? Hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Esto ya es para el futuro, ¿no, hermanos? 11:31 dice, y de una parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán, dice, el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Eso es lo que leyó también nuestro hermano White. Esta es otra versión, hermanos. Y el 12:11 también, hermanos, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, ¿no? O sea, está hablando del sacrificio perpetuo, ¿no? O el continuo, ¿no? Sea abolido y puesta la abominación de la desolación, hermanos, ¿no? Habrá 1290 días, y aquí habla ya de otras profecías, hermanos, que también, pues, ¿no? Tiene su cumplimiento, pues, hermanos. Ahí en el, ajá, sí, en el, se cumple, ¿no? Juntamente con la profecía de los 2260 años, ¿no? 2000, ¿cómo es? ¿Cómo es, hermanos? A ver, 1260 años, ¿no? Donde Se Roma cumple papal, pues, invadiría o haría lo que quiere, ¿no es cierto? Ahí está la Santa Inquisición, tantas cosas, ¿no? Que eso es histórico también, pues, hermanos. eso Entonces, se habla cumple en 1844, hermano. el de los 1300 y tantos, sí, También. ahí se cumple en los 2000, sí, pues en el año 1843, ¿no? Hay otra profecía más que no menciona acá, pues, aunque no es el tema, pero, 1335 ajá, también se 35, cumple en eso, ahí, 1844. Ambos, sí, bueno, uno de ellos empieza en el año 538, el que conocemos, ¿no? El otro empieza en el 508 del año 1335. Y de los 1290 también empieza en el 508. Cuando así es. dice bienaventurado, bueno, se está refiriendo justamente pues a los que, a 1844, a los que mueren a partir de esa fecha. Bueno, este Ujú. es un tema un poquito extenso Sí, para explicar, claro, pero claro. otro momento será. Ya, entonces está hablando, sigue hablando, ¿no? De la abominación, de la desolación, ¿no? Entonces, se va hablando, ¿no? Respecto justamente, pues, hermanos, a esa práctica, porque la limpieza del santuario se va a hacer, pues, en 1844, en la profecía de los 2300 tardes y mañanas, hermanos, porque aparece, ¿no? Dios ahora levanta un pueblo en este mundo, ¿no? Este pueblo donde estamos, donde se obedece todos los mandamientos de Dios y directamente pues nos relacionamos con el Señor, ¿no? Vamos ahí del Señor, nuestro intercesor, no a través de otras personas, de otros líderes, no, 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 no hay otro intermediario, sino directamente, ¿no? Entonces, así levanta un pueblo y por eso dice ha caído Babilonia también, ¿no? Que es un símbolo, ¿no? También, pues, ¿no? De esta abominación desoladora.
Bueno, con un paralelo en Daniel 8:13, hermanos, que dice, oí entonces hablar a un santo y otro santo dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? Dice, ¿no? Y de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados. Hermanos, justamente la respuesta es pues 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Es decir, hasta ese momento, ¿no? Cuando Dios levante un pueblo que realmente haga su relación, ¿no? Y enseña a todo el mundo la relación directa que se debe tener con Dios, no a través de otros líderes, ¿no? No que quieren reemplazarlo a Dios, ¿no? Que es una abominación eso. Bueno, lee Daniel 9, 26 y 27. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? Daniel 9, 26 y 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, dice, no es lo que hemos estudiado en el gráfico, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya nuestro hermano Guaquitán lo leyó, no como las tropas vendrían, pues está refiriéndose también a los romanos, ¿no? Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí hace alusión a la última semana de las 70, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, pues es lo que murió Jesús a la mitad de la semana, ¿no? En el año 31. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, hermanos, hablando, ¿no? Siempre para adelante, ¿no? Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, el último comentario dice, la mayoría de las versiones de la Biblia en castellano traducen correctamente la palabra hebrea Meshiach en el versículo 26 como Mesías. De un estudio cuidadoso de Daniel 9, 24 al 27, resulta claro, hermanos, que la palabra se refiere a la venida de Jesucristo, pero ¿quién es el príncipe que ha de venir? Bueno, ya vemos que Jesús vino, ¿no es cierto?, como el Mesías, el ungido. Y entonces, ahora, ¿quién es el príncipe que ha de venir que acarrea la desolación de la ciudad de Jerusalén? Pues aquí nos da una respuesta. La ciudad fue destruida por el general romano Tito. Por lo tanto, parece lógico concluir que él es el príncipe que ha de venir, al que se refiere Daniel 9, 26 y 27. Esa Los dos. partecita, hermano. Ajá. Esa partecita, hermano, cuando dice, cuando hay una duda que leíste, léalo un poquito más arriba, un poquito que no tiene, pareciera que no tiene seguridad, ¿no? Al decir, al mencionar, por lo tanto, parece lógico. Yo no creo que parece, sino es Ah, lógico. La hermana G de claro, Juárez mismo confirma, ¿no? Aquí también Jesús mismo dice, ¿no? En el versículo, bueno, dice, puesta donde no debe estar, o sea, está confirmando Jesús también, ¿no? Refiriéndose a este versículo de Daniel. Entonces, creo que aquí esto de parece no debería estar, no sé, es muy un bien, está comentario bien. personal. Muy bien, sí, hermanos, tienen mucha razón, hermanos. Acá esta palabrita parece es duda, pues, no, hermanos, no que es que parece, sino es así. No, por lo tanto, es lógico, no es que parece, hermanos. Es lógico concluir, ¿no? Que él es el príncipe, dice, ¿no? Que ha de venir al que se refiere Daniel 9, 26 y 27. Todo se ha cumplido, pues, históricamente, hermanos. Los dos individuos están vinculados, pues, porque la manera en que el Mesías fue tratado, ¿no? Selló pues la suerte de la ciudad, hermanos, ¿no? La muerte de Jesús selló pues la suerte de la ciudad también, hermanos, de lo que Dios determinó incluso en la parábola de la viña, recuerdan, hermanos, vendrá pues el Señor y destruirá a esos labradores que no cumplieron con su responsabilidad y dará pues, a otros, y esos otros somos pues la iglesia ahora, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios. ¿En qué consiste la abominación asoladora que Jesús citó de Daniel? La pregunta. Desafortunadamente, muchos eruditos creen que esta abominación se refiere a la profanación del templo por parte del rey griego Antígono Epífanes en el siglo II antes de Cristo, pero esa interpretación es errónea, hermanos. ¿Por qué es errónea, hermanos? Porque es la interpretación, pues, preterista, que en el pasado ya sucedió. Es verdad que rey griego Antíoco Epífanes lo contaminó, pues, ¿no? El santuario, es pues, abominación, sí, pero no se está refiriendo Hermano, allí justo. en esto, sino al futuro, ¿no?
Esto es del pasado. Sí, 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 hermano. Un cortito nomás. También en el año, creo que 135, Roma ingresó nuevamente al templo y en el mismo templo donde que estaba levantado el templo de Jehová en Jerusalén, instaló el templo a Júpiter. Entonces, ¿cómo sería, no? Y era prohibido de que los judíos ingresaran a Jerusalén con amenaza de matanza. ¿Cómo se habrán sentido, no? Yo me imagino los judíos ver en vida, ¿no? Los descendientes de ese entonces, ¿no? Ver que profanaban el lugar donde que era el templo de Salomón o de lo que ha arreglado este Herodes, ¿no? Realmente son cosas que se ha permitido y bueno, eso habría que luego comentar de repente en cómo aplicar en nuestros días, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues hay muchas cosas. Bueno, vamos a continuar para terminar ya. Está inestable en mi internet, hermanos. Continúa, lo terminan si es que se corta. Jesús describe la abominación asoladora como algo que ocurrirá después de su propio tiempo. Esto es importante, hermanos. Algo que ocurrirá después de su propio tiempo. Está hablando del futuro del Señor Jesucristo. Por eso incluso lloró al ver a Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto al pepe? Tú no quisiste. Pero para ti está escondido lo que te va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, del año 70 que sería destruido, hermano, si no quedaría piedra sobre piedra. Bueno, entonces, como algo que ocurriría después de su propio tiempo, no es de antes, ¿no? Como lo erróneo que dice de Epífanes, que sí contaminó, pues en ese tiempo pasado, ¿no? Pero a eso no se está refiriendo, ¿no? Por lo tanto, hermanos, difícilmente podía referirse pues a algo sucedido 2 siglos antes del ministerio terrenal de Cristo. En lugar de ello, la abominación se refiere probablemente a la colocación de los estándares paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines del año 60 después de Cristo, ¿no? Ya ellos, pues Ahí los está un romanos poquito mal, vinieron, hermano, también. ajá, ya, El año y también igual está utilizando en ahí probablemente. Eh, Perdón. ajá, sí, Creo que hay sí, que sí, estudiar, hermanos, el capítulo o la página 25 del conflicto de los siglos. Ahí mejor vamos a entender lo que la hermana G. de Juárez nos explica con este asunto de lo que ha pasado históricamente. Gracias. claro, muy bien, hermano. Sí, pues nada, no debe haber lugar a dudas, todo esto se ha cumplido históricamente y así que no es que hay otra opción todavía, ¿no? Cuando dice probablemente, ¿no? Y ya eso es una duda, ¿no? Entonces estamos corrigiendo eso, hermanos. Esta fue la señal para que los cristianos huyeran, pues, de la ciudad, la cual hicieron, pues, sucedió eso, pues, hermanos, ¿no? Los cristianos escaparon, ¿no? Así como lo predijo Jesús, Jerusalén cayó, pues, hermanos. Así. Todo lo que dice el Señor sucede, pues, hermanos. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Él y en todas las predicciones de la Biblia, hermanos? Recuerden, hermanos, que la profecía es como una antorcha en un lugar oscuro. En un lugar oscuro tropiezas, caes por acá, no sabes a dónde llegar. Pero la profecía es como una antorcha, pues, una luz, hermanos, que tú te guías allí, hermano. Entonces no te caes tampoco, pues vas directamente. Entonces haces bien, hacemos bien, creyendo pues en todo lo que Dios nos advierte y nos dice. Que Dios los bendiga grandemente. El tiempo pasó, hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén. Un último versículo: lámpara es a tus pies, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Solamente Él nos puede guiar por lugares seguros, ¿cierto? Y en estos tiempos de tanta doctrina, mis hermanos que han salido y que van a seguir saliendo, la palabra fiel, la palabra segura la encontramos aquí en la Biblia. El Señor responde todas las preguntas allí y la palabra de Dios no se contradice. Y eso es lo más lindo de todo, ¿cierto? Que allí podemos encontrar certezas. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Gracias le damos, Padre bendito, por un nuevo día que usted nos ha regalado, por abrir nuestros ojos, mi Señor, y especialmente estos ojos y esta visión espiritual, Padre bendito, para entender su palabra. Mi Señor, sabemos que en estos tiempos hay tanto viento de doctrina falsa, mi Señor Santo,
Le rogamos, mi Señor, que usted nos ayude a tener esa visión espiritual, a seguir mirando, mi Señor, como usted ve, Padre bendito, para que podamos entender lo que usted nos quiere decir, mi Señor, y para que podamos entender lo que usted quiere de cada uno de nosotros. Mi Señor, seguramente habrá alguno aquí sufriendo por algún problema, mi Señor, porque tiene alguna aflicción. Le ruego por cada uno, mi Señor, para que haga su santa y divina voluntad, porque su voluntad es buena, es justa, es perfecta, Padre bendito. Padre amado, porque sé, tengo certeza de que todo lo que usted hace con sus hijos es para ayudarles a bien, porque su bien máximo, mi Señor, es que vivamos con usted en la eternidad. Mi Señor Santo, bendíganos, cuídenos, líbrenos de todo mal y de toda tentación, mi Señor, se lo suplicamos. En el dulce nombre, en el poderoso nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana. Dios mediante, hermanos, hasta mañana.